Bueno, buen día, amigos de la confiabilidad y el mantenimiento. La bienvenida que les da Elite Training y su servidor, Giorgi Mixuta, para conversar sobre un tema que es cómo abordar ese camino para obtener la certificación hacia CMRP. Entonces, veamos qué vamos a hablar en estos 20 minutos. Nos vamos a mostrar los 5 pilares de conocimiento de SMRP. Con cada uno de ellos vamos a ver una bibliografía para preparación en cada uno de estos pilares de conocimiento. No tenemos un único material para abordar estos 5 pilares. Y por último, vamos a brindarles la orientación en ese proceso de preparación para alcanzar con éxito la certificación CMRP. Este punto es para mí un aspecto muy importante de planificación que muchos lo desestiman. Y queremos entonces alertar y prepararnos entonces con conciencia para este importante hito. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, debemos revisar el documento de la guía para la certificación que publica SMRP en su página. O sea, el documento tiene el nombre con ese título, la guía para el candidato para la certificación CMRP, y en él está contenido cuál es la modalidad del examen, cuáles son los temas a cubrir en esos 5 pilares, que es muy importante tener muy claro el alcance de esos temas. No realmente vamos a poder dar respuestas a cada uno de los puntos en el contenido de esos pilares. Hay otro documento que allí en la página también de SMRP que se llama el cuerpo de conocimiento y es la guía en contenido de mantenimiento y confiabilidad, y aparece con mayor grado de detalle los pilares. ¿Bien? Entonces, estos 2 documentos son fundamentales para realmente nosotros poder decir cuánto del contenido de SMRP, del examen de SMRP, realmente dominamos y en consecuencia cuánta posibilidad tenemos para aprobar el examen. Hay otro documento más reciente, se llama la hoja de ruta del CMRP, y es producto de la experiencia de muchos proctors, así como he sido yo, y donde se plasmaron algunas recomendaciones para que el participante, en efecto, abordara mejor este proceso de preparación para el examen de certificación. Bien, entonces comencemos por cuáles son esos pilares de conocimiento de SMRP. El primer pilar es la gestión del negocio. El segundo, la confiabilidad de los procesos. El tercer pilar, la confiabilidad de los equipos. Quizás el tema en términos de confiabilidad donde muchos de los profesionales están más familiarizados. El cuarto pilar, organización y liderazgo. Este es un pilar que pareciera bastante fácil. Sin embargo, el contenido, cuando vemos los detalles del contenido, hace que en el examen muchos puedan tener debilidades reflejadas en la calificación final. Y el último pilar es gestión de trabajo del proceso de mantenimiento y confiabilidad. Bien, entonces veamos en detalle cuál es el contenido de cada uno de los pilares. Entonces, el pilar de gestión del negocio, a grandes rasgos, lo que busca es evaluar cuál es la capacidad que tiene el participante, el aspirante, a traducir los objetivos del negocio, los objetivos de esa empresa, y lograrlos llevar para definir los objetivos de mantenimiento y confiabilidad. Y de esa manera esos objetivos de mantenimiento y confiabilidad puedan dar respuesta y puedan dar el soporte apropiado para que el negocio alcance sus resultados. Esto
pareciera evidente, pero no necesariamente es así. Podemos estar haciendo cosas que realmente resultan más de mayor gasto y no en beneficio del negocio. La primer libro que vamos a recomendar es el del señor Anthony Kelly, Estrategias de Mantenimiento, Maintenance Strategy, como en el término de inglés. Este libro es realmente, yo lo recomiendo mucho, sobre todo en este pilar, porque tiene una muy buena orientación. No es un libro realmente de mantenimiento, sino un libro de alcanzar objetivos, alcanzar logros a través de estas estrategias de mantenimiento. El segundo libro son del señor John Campbell y Andrew Jardine, de Excelencia de la Gestión de Activos. Si bien este libro, por su título, pareciera ligado al otro certificado de SMRP, que es CAMA, que es exclusivo de gestión de activos, este tema no escapa del conocimiento de esta certificación, y este libro lo aborda de manera bastante precisa. Este tercer libro de John Reeve, Demanding Excellence, realmente es de los últimos, de las últimas incorporaciones que he colocado en este material. La revisión que le di, gracias a que estoy enlazado con el señor Reeve por algunas redes sociales, me pareció de bastante pertinencia para este pilar, y también les recomiendo, si tienen la oportunidad, de revisar este libro. El cuarto libro es del señor Anthony Smith y Glenn Heathcliff, se llama de RCM, y aunque RCM propiamente corresponde al pilar 3, en este libro hay una muy buena óptica de cuál es ese alcance y cuáles son esos beneficios que nos puede traer el RCM como un modelo, ¿no? Va más allá de solo el método de RCM, y realmente esa óptica el señor Anthony Smith así también la publica en otros libros. El segundo pilar, entonces, confiabilidad de los procesos. Y en confiabilidad de los procesos vamos a ver cuáles son los métodos estos que tienen total vigencia y han sido por demás comprobados su efectividad en la resolución de los problemas. Así también vamos a cubrir los tópicos del manejo de datos, el manejo analítico de datos, que nos permiten tomar decisiones y respaldar entonces esa optimización del proceso de manufactura o de fabricación para el negocio. El primer libro que vamos a ver acá es el del señor Joseph DeFeo, el título del Handbook de la calidad de Jurans. Para algunos, el tema de calidad pareciera ajeno a la confiabilidad y mantenimiento, pero eso está declarado dentro de los tópicos que cubre el pilar 2 en ese documento guía que les hice referencia al principio. Entonces es muy importante que aspectos genéricos, no en tanto detalle, pero sí son aspectos genéricos que son importantes tener claros, y en ese libro aparecen de manera muy sencilla. A pesar de que es un libro bastante bastantes páginas, la manera en que está redactado el libro, cada uno de sus capítulos, es bastante ligero. El segundo libro, el señor Ramesh Gulati, Las mejores prácticas de mantenimiento y confiabilidad, realmente tiene muchos capítulos. Más allá de este pilar 2, este libro es un libro que cubre bastante bien muchos de los pilares. No los cubre a plenitud, pero cubre bastante bien muchos de los pilares con un nivel de detalle y con un nivel realmente pedagógico bastante favorable para aprender y cubrir las brechas de conocimiento que nos exige el examen de SMRP. Este tercer libro del señor Ron Moore, digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas bien en la excelencia operacional? Es un libro también bastante extenso, pero realmente con muchísima información. Lo vamos a ver entonces en los otros pilares
deben revisar este material. Y el último libro para este pilar, que está incluido ahí en las hojas del mapa de ruta para el CMRP, Las claves del éxito de Toyota, del señor Licker, es cómo aborda él desde su punto de vista lo que es el TPM y la manufactura en el modelo de Toyota, que dentro de ese modelo lo vamos a ver acá en este pilar, y así como lo vamos a ver en el pilar 5. El tercer pilar, confiabilidad de equipo. Les había mencionado, los profesionales de confiabilidad se sienten más cómodos con este pilar, pero hay profesionales que se han dedicado muchos años de experiencia a mantenimiento, y dependiendo de cómo sea su organización, si han dedicado muy directamente a la planificación de mantenimiento y la ejecución de mantenimiento de este pilar, entonces para los que están en su término de experiencia por mucho tiempo en estas dos áreas, este tópico les puede parecer desconocido. Quienes están trabajando en confiabilidad, este es el pilar que se sienten más cómodos. Por eso les reitero que es muy importante que ustedes revisen el contenido de los pilares de SMRP en la guía del candidato para la certificación. Entonces, ¿en qué consiste la confiabilidad de equipos? Evaluar la capacidad de los equipos y los procesos en términos de la disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad y criticidad. Bien, entonces son elementos fundamentales para la toma de decisiones en este aspecto. O sea, con eso vamos a ver cuáles son las prácticas de mantenimiento que más requiere un equipo para obtener entonces el mejor desempeño de manera segura. Debemos siempre tomarlas en cuenta a la hora de estar respondiendo las preguntas de certificación. Entonces, porque nunca la operación, en términos de certificación, y así también como lo dice SMRP, la operación nunca está por encima de la seguridad. Entonces, para ser rentable, debe ser seguro. Entonces, el primer libro acá de confiabilidad es el muy popular libro del señor John Murray, de RCM 2. Definitivamente toda la óptica que plasmó el señor Murray en ese libro, más allá del modelo, solamente del modelo de aplicación de las hojas de análisis y decisión, la óptica de filosofía de mantenimiento por RCM es realmente importante para el contenido del examen. El siguiente libro del señor Keith Mobley, el Handbook de Ingeniería de Mantenimiento, también muy recomendado, cubre al menos un par de pilares y tiene información bastante destacable. Un tercer libro en términos para el área de análisis de causa raíz, podría haber otros. A mí, digamos, si bien yo soy practicante de otras también técnicas de análisis de causa raíz, este libro del señor Ricky Smith, donde se ilustra el método FRACAS, ya que SMRP no está casado con un método específico. Para mí el método FRACAS, en términos insisto, de la certificación, aborda de una manera estructurada, más genérica, y que se adapta bastante bien a la posición del análisis de causa raíz para SMRP. Y después entonces volvemos a tener los libros del señor Smith y el señor Moore que habíamos mencionado anteriormente. Acá también podemos estar hablando del libro del señor Gulati que vimos en el pilar anterior. En el cuarto pilar vemos en la organización y liderazgo. Entonces acá el profesional debe estar consciente de las necesidades que tiene el personal de mantenimiento y confiabilidad que él pueda tener a cargo. Si el profesional que se busca la certificación en este momento no está pasando por un puesto supervisorio, lo que el pilar
la evaluación de este pilar le está demandando es cuán preparado está para, en efecto, ocupar esos niveles supervisorios. Y aquel que lo está y que lo ha desempeñado por muchos tiempos, entonces, cuáles son esos aspectos que debe estar cubriendo y considerando en términos de la capacitación, del desarrollo, el plan de carrera de su personal. Entonces, esto es muy importante. Entonces, vemos el libro de TPM en la industria de proceso del señor Tokutaro Suzuki. Realmente tiene muy buenas experiencias, si bien está adaptado del modelo japonés, del Instituto Japonés de Mantenimiento, las experiencias del señor Suzuki están orientadas a la industria en América. El segundo libro, todo una referencia en términos de liderazgo, en términos de esa visión gerencial que debe estar acompañando a un líder en estas áreas de mantenimiento y confiabilidad, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva del señor Stephen Covey. Son aspectos donde muchas personas, muchos profesionales, muchos ejecutivos inclusive, desmeritan estos principios que son bastante necesarios realmente para orientarnos a las cosas más importantes y alejarnos realmente de las urgencias. Hagamos lo importante para que las cosas no se conviertan en urgencia, tal como lo promueve el señor Covey. El tercer libro es de la ciencia del cambio organizacional. Este tema, insisto, fíjense que estamos hablando de cambios organizacionales porque necesitamos como líderes estar conscientes de las posibilidades que ofrece que presenta una organización en su contexto de trabajo, en su contexto tanto interno como en las influencias que tiene externamente, como bien puede ser el mercado, bien, dado tanto por el cliente como por la competencia o simplemente por razones económicas en general. Entonces, este tema está colocado dentro de los aspectos de gestión de cambio que exige el pilar 4 y este libro lo aborda para mí de manera bastante eficiente. Otro libro tiene que ver con los programas de adiestramiento, de capacitación que debe tener una organización de mantenimiento. Es del señor Terry Wireman, un señor que tiene muchísima experiencia en esta área de mantenimiento y confiabilidad, y que donde nos presenta los temas de formación de competencias de los profesionales en esta área de una manera bastante estructurada, de una manera estratégica y que muchas veces pasamos por alto y el momento de que la preguntas de este tipo nos abordan, lo que ocurre normalmente es que respondemos conforme a las cosas que hemos vivido y no realmente a una buena práctica, el deber, cómo debe ser ese deber ser. Y el último, una vez más, el libro del señor Moore, que es bastante una referencia para esta certificación. El quinto y último pilar es de la gestión de trabajo. Nos vamos a centrar en cuáles son las habilidades que se necesitan para cubrir todo el proceso de mantenimiento y confiabilidad. Eso pasa desde la planificación, la programación, el aseguramiento y calidad, e incluso el mismo manejo del inventario. Entonces, una vez más, el punto de gestión de inventario pareciera que no es competencia habitual en algunas organizaciones para mantenimiento y confiabilidad, pero es parte de la logística que sin duda impacta el buen desempeño, los tiempos de respuestas de mantenimiento en términos de calidad de los inventarios para el tiempo de vida de los equipos. El primer libro es del señor Doug Palmer, el Handbook de
la planificación y programación de mantenimiento. Me gusta porque ilustra bastante bien los procesos, ilustra con suficiente detalle, además que da muchas de las buenas prácticas que en organizaciones, de acuerdo a mi experiencia en varias organizaciones a nivel de toda Latinoamérica, muchas de estas prácticas que están declaradas por el señor Palmer no se cumplen en estas organizaciones. Por lo tanto, recomiendo que veamos este material. Es lo que nos va a permitir no responder simplemente por la manera en cómo lo estamos haciendo, sino responder realmente cómo debe ser, y es lo que nos exige y es lo que nos va a evaluar el examen de certificación. Otro libro en el área de planificación es del señor Niemann y Levitt. Este libro es un poco más sencillo, simplemente es un complemento del señor Palmer, pero que también recomiendo. El libro del señor Wireman, este es otro distinto, tiene que ver con cómo utilizar con eficiencia nuestros sistemas computarizados, CMMS o de gestión de activos, llámese en términos comerciales como Máximo o SAP o Ellipse, cualquiera de nuestras plataformas con las que gestionamos nuestro mantenimiento. Entonces, estos pasos, este proceso debe estar perfectamente embebido en nuestra plataforma, y por qué nosotros, aún teniendo una plataforma, en ocasiones no seguimos entonces esos procesos y realmente dejamos de obtener beneficio de ello. El último, también del señor Terry Werma, el benchmarking de las mejores prácticas para mantenimiento y confiabilidad. Vamos a ver allí muchas referencias de tiempo, valores referenciales que no deben ser tomados como un deber ser, pero sí son valores referenciales y son necesarios tener en cuenta al momento de nuestras preguntas en el examen. Bien, una vez cubierto, entonces ya sabemos qué es lo que, un poco los tópicos que nos van a preguntar. Entonces el siguiente punto es realmente cómo yo debo abordar estratégicamente mi deseo de obtener la certificación. Entonces hay dos puntos. Uno es que debemos pasar por una planeación y preparación. Yo me encuentro muchas veces que la gente va a presentar el examen sin haber visto, insisto, el contenido. Pueden haber ido a algún curso, incluso estar presentando el examen justo después de un curso. Pero eso no significa que el curso fue el que te dio realmente todas las herramientas para pasar el examen de certificación. El examen de certificación tampoco lo puedes cubrir solamente con experiencia. Entonces, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo hacer esa planeación, esa preparación para afrontar el examen? Bueno, entonces, primer punto, la primera regla, no subestime el examen. Necesitamos prepararnos. Necesitamos el tiempo para prepararnos. Para ello, entonces, debemos leer el cuerpo de conocimiento, esa guía de contenido de los pilares. El otro punto, entonces, importante, si yo me necesito preparar, yo necesito estimar cuál es el tiempo que requiero para prepararme. ¿Cuál es el tiempo que requiero para prepararme? El tiempo que requiero para prepararme va a depender de cuál es mi brecha con respecto al contenido que tengo por el que me van a estar siendo evaluados. Si yo, al ver ese contenido que me está indicando el cuerpo de conocimiento, veo que tengo muchas brechas, tengo muchas áreas que realmente desconozco, entonces definitivamente necesito mayor tiempo. No pensemos insisto, que un curso nos va en 3, 5 o 10 días, realmente nos va a cubrir todas esas brechas que a cualquier profesional le ha tomado muchos años de experiencia, tanto en términos de fundamentos como en términos de experiencia.
Es necesario entonces pasar por poder identificar cuáles son las debilidades y fortalezas para enfrentar el examen. Eso entonces definitivamente es lo que nos permite hacer esa estimación de tiempo y realmente ir cubriendo aquellos tópicos en los que soy débil y convertirlos entonces definitivamente en una fortaleza. Un aspecto que hemos en esta charla estamos cubriendo es poder suministrarles a ustedes materiales de referencia, material bibliográfico de referencia en cada uno de los tópicos. En ocasiones, como les mencionaba en cada uno de los tópicos, de los pilares, en ocasiones, al momento de que se nos hacen preguntas en el examen, respondemos conforme a cómo lo hemos aprendido, cómo lo estamos haciendo. En ocasiones, la manera en cómo lo estamos haciendo no corresponde a una buena práctica. Entonces, por la cual, aún siendo factible su ejecución, la calificación no es acertada en términos de la certificación. Entonces, la certificación no está exigiendo responder conforme a mejores prácticas o a las buenas prácticas. Un elemento de soporte que también hemos estado incorporando a nuestro modelo de formación son prácticas de examen. O sea, prácticas con preguntas que de alguna manera se asocien con un estilo de examen. En ocasiones podemos saber de los tópicos, podemos saber de esas áreas sobre las cuales nos están preguntando, pero las preguntas pueden tener alguna connotación y nosotros pasar por alto una negación y eso nos logra confundir. Entonces debemos estar un poco habituados a responder preguntas de certificación y entonces estas prácticas con examen son realmente valiosas y así me lo han hecho ver participantes que me han dado su feedback con nuestros ejercicios. Entonces, realizar los exámenes también, pero si nosotros nos tomamos para responder 10 preguntas y nos podemos tomar todo el tiempo, no estamos haciendo el examen, ese ejercicio de examen no lo estamos haciendo de la misma manera en que se realiza el examen. El examen tiene un tiempo limitado, por lo que es importante poder tener la destreza de tanto manejar el contenido de conocimiento como manejar también el tiempo. Entonces el ejercicio lo debemos hacer disciplinadamente en conocimiento y tiempo para las preguntas que nos estemos enfrentando, abordando. El otro punto que es muy importante al momento de decidir si está preparado para enfrentar el examen es pensar seguir el mismo patrón de algún compañero, algún conocido, qué fue lo que hizo él para alcanzar la certificación. Esa persona que pudo alcanzar la certificación de una manera, no necesariamente tiene las competencias en el mismo grado que las tenemos nosotros. Entonces, no significa que el patrón que siguió sea el mejor patrón. Solamente fue el patrón que él necesitó. Y quizás necesitaba también menos. Pero entonces compararnos con los esquemas de otros sin haber considerado los aspectos anteriores definitivamente nos está llevando a un camino errado, ¿no? Entonces, al momento de presentar el examen, debemos, en la noche anterior, debemos descansar lo suficiente. Esto si bien es un punto que debemos tener en cuenta al momento de la preparación, lo coloco en este punto porque quiero significar que si no descanso lo suficiente por razones neurofisiológicas, nuestro cerebro va a estar más lento. Nosotros necesitamos nuestro cerebro alerta porque en 2 horas y media vamos a estar solamente concentrados en el examen y ese nivel alerta en nuestro cerebro es necesario poderlo acondicionar con el descanso de esa noche anterior. Debemos presentar el examen con confianza.
Si nosotros realmente hicimos nuestra etapa de planeación apropiadamente, entonces obviamente ir con dudas al examen nos va a restar, nos va a reducir esta capacidad de responder conforme a los conocimientos que hemos adquirido. Debemos desarrollar una estrategia para el manejo del tiempo. Insisto, el tiempo del examen son 2 horas 30 minutos y debemos saber cómo vamos a enfrentar aquella primera pregunta que no conocemos. Sí, entonces, nuestra estrategia, que es muy peligrosa, quedarme solamente pensando en la respuesta a esa pregunta o seguir para después entonces cubrirla al final. Hay muchas estrategias y la estrategia que mejor se amolde a usted en términos de confianza, en términos de cómo ha sido en el pasado, cómo los ha abordado, eso tienes que tenerlo ya estructurado debidamente al momento de presentar el examen. Este manejo del tiempo es necesario para que entonces nos permita al final tener tiempo para realizar las revisiones. Llegar a las 2 horas 30 y a las 2 horas 25, entonces todavía me faltan 5 preguntas. Realmente ya nos está diciendo que estamos definitivamente en una condición de riesgo. Entonces, por eso es tan importante que nuestra administración de tiempo sea para que nosotros lo hagamos en el examen en 2 horas 15 y entonces tengamos 15 minutos efectivos para hacer la realización. Durante la realización del examen debemos ser cuidadosos en cada una de las palabras que contiene las preguntas, porque de lo contrario, insisto, podríamos estar respondiendo de la manera errada, a pesar de conocer perfectamente el tema en el que nos hace caer en ese tipo de errores. Por eso está importante tener una planeación estratégica para realizar el examen. Hay que tener presente, muy presente, que la respuesta correcta en el examen, obviamente para el certificador, la respuesta correcta es la más acertada. Pero cuando digo que la respuesta correcta es la más acertada, es porque dentro de las opciones que nos ofrece las opciones de respuesta que nos ofrece la pregunta, pueden haber opciones que son factibles. Contrario a las preguntas cotidianas en la universidad, había una pregunta que era la realidad. Pero en este caso la realidad puede ser factible, o sea, puede ser real, puede ser vivencial, pero no corresponde a la respuesta que en términos costo-beneficio realmente nos lleva a la mejor toma de decisión. Y eso es importante tener en cuenta al momento de responder. Por eso es tan importante poder haber pasado por un ejercicio con las preguntas de examen. Realizar demasiados cambios de respuestas, entonces eso también nos trae dudas y podemos en ocasiones tener esa desviación. Entonces, en conclusión, bueno, debemos encarar el examen como un proyecto profesional y debemos abordarlo entonces con suficiente planificación. Debemos prepararnos para el examen de certificación con suficiente tiempo. Ese tiempo es de yo estimo por lo menos 4 semanas, no dejarlo simplemente para último momento. Sin ninguna duda debemos reconocer el contenido de los 5 pilares, porque es la manera como vamos a identificar brechas. Debemos tener entonces con esas brechas cuáles son los aspectos de conocimiento, temas que debemos fortalecer, practicar con preguntas tipo, y eso nos va a permitir familiarizarnos. El aspecto de un solo libro no cubre todos los pilares y obviamente entonces necesitaremos los libros correspondientes al pilar o a las áreas, temas donde tengamos mayor conocimiento. Si tiene
entonces la oportunidad de tomar un curso de refrescamiento, preparación, definitivamente sí les va a ayudar a identificar las brechas y a fortalecerlas también, pero no es la condición, solamente con ello no se les está garantizando. La preparación de esos 3 o 5 días o más días no garantiza que pase, porque necesitas la maduración de ese conocimiento. ¿Bien? Entonces, esto es toda la información. Agradezco este espacio, que hayan atendido hasta este momento, y los invitamos entonces para nuestro próximo curso de preparación de certificación, donde les ofrecemos tanto los modelos en el examen como cada uno de los puntos de formación de los 5 pilares de conocimiento que hemos estado abordando ya por muchos años en esta área de formación. Así que muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.